Buenos días, público querido. Nos encontramos hoy en un nuevo episodio de Comunicados, Voz y Razón. Y en esta oportunidad nos acompañan Nahum Piñín y Adrián Carrasco. Nosotros el día de hoy vamos a tener un conversatorio súper interesante acerca del periodismo informativo desde diferentes puntos de vista. Entonces les hago la pregunta, Adrián, ¿por qué crees que es importante verificar la información? Una de las cosas, Geraldine, ¿cómo estás? Buenos días también a vos. Una de las cosas que pasa es que vivimos en la era de la información. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos comprender es que la información es vital, pero cuando sea una información verificada. El periodista tiene esa responsabilidad de poder verificar, como decía María Teresa Ronderos, de verificar y verificar. ¿Por qué? Porque realmente no toda información puede ser válida, puede hacer mucho daño ya sea a una institución, a un organismo o inclusive a las personas. Entonces hay esa responsabilidad en esta época que nosotros vivimos de poder verificar, de poder contrastar, y eso también vemos cómo el periodista asume esa responsabilidad, como en el caso de México, que ha habido ese asesinato por 40 periodistas en lo que va del año, y eso nos habla acerca de cómo también estos hombres de prensa se exponen solamente por compartir información verificada. Se suma también el caso de Colombia y Ecuador, donde periodistas que han hablado con la verdad, con una información verificada, han tenido que ser arrestados. Y eso habla acerca de cómo hoy la libertad de prensa también ha sido muchas veces restringida. Claro, efectivamente, Adrián, con respecto a tu idea, es muy importante hablar acerca de la verificación porque es una herramienta sumamente relevante para un periodista. Si un periodista no verifica la información, estaría manipulando esa información. Es como, por ejemplo, es una herramienta que debe utilizar, como por ejemplo un cirujano con un bisturí, hablaba también María Teresa Ronderos, que si el cirujano no utiliza bien su bisturí, entonces no puede ser ético. Ahora, la ética no simplemente es ser bueno, sino que la ética es tratar de utilizar tus herramientas para poder hacerlo de manera correcta, porque sabemos que la ética es hacer lo correcto, es hacer el bien. Entonces, un periodista, si no utiliza las herramientas necesarias o todas las herramientas que emplea para vender una información, entonces no va a poder ser ético, porque esas herramientas, que es una de las más importantes que la verificación que estamos hablando, no va a poder hacer lo correcto a difundir la información. Entonces, es muy importante esto de las herramientas para que un periodista difunde toda esa información recaudada y no evitar la manipulación y la desinformación. En efecto, no, mira, con respecto a lo que son las herramientas, cabe mencionarlas para que todo nuestro público lo pueda conocer, como lo que es la contestación, la verificación, el poder también contextualizar. No podemos brindar información sin contextualizar y hacer un preámbulo sobre lo que se va a hablar, ¿no? Además de ello, también hacer uso de fuentes confiables, porque no porque tenga la primicia voy a utilizar cualquier tipo de información solamente para ganar la primicia, ¿no? Porque estamos en una época donde la era digital ya nos ha abordado, ¿no? Y donde las noticias abundan, las fake news también, ¿no? Entonces no deberíamos caer en la inmediatez. Y también recordando lo que mencionó Adrián, ¿no? También tenemos eso de lo que ha pasado con los periodistas que es muy lamentable, ¿no? Y causa ese temor. Creo que ahí tenemos los tres tipos de censura, como es la censura por terrorismo, la censura económica y la última, y la que es la del desconocimiento del periodista, ¿no? Que es cuando el periodista no conoce sobre el tema, entonces tiende a no hablar, no ahondar más, y es lo que no debe suceder. Claro, efectivamente, también hablando acerca de las normas acerca de los periodistas también. Para mí estos periodistas son considerados como héroes de la del periodismo. ¿Por qué? Porque no se ligaron a los intereses políticos malos de estos gobiernos, porque muchas veces el gobierno ve a los periodistas como entes en su contra. Entonces, cuando no, ¿por qué? Porque el periodista da voz a las personas. Entonces, ya depende de cada periodista si se corrompe o no. Pero esos cuentos fueron héroes. ¿Por qué? Porque difundieron información verificada y tal y como es. Sí, y para cerrar esta idea, para pasar luego al otro tema, de cómo hoy los periodistas se vuelven o dan esa idea de que los periodistas son enemigos del gobierno. Y eso no debe ser, porque realmente los periodistas son profesionales que deben de informar y compartir esos datos de manera verificable y correcta. Entonces, nosotros también como personas o como jóvenes tenemos también la responsabilidad de compartir una información que sea verificada, que sea correcta, la cual también nos da la capacidad de que estamos compartiendo con la verdad. Entonces yo creo que
un estado, una sociedad que comparte información con verdad, es un estado, es un sitio en el cual se va a desarrollar. También cabe mencionar que un periodista, bueno, también se presenta lo que es el dilema, ¿no? De que a veces tienden a mencionar de que por los pagos son súper bajos, tienden a aceptar ese tipo de tratos con las personas, bueno, los grupos de poder, ¿no? Con el fin de poder sacar lo a cara buena, ¿no? Pero eso no debe influenciar en un periodista si es que contamos, como lo dice Nahum, ¿no? De la ética periodística y también parte de nosotros mismos, de no vernos, no influenciarnos, porque podemos incluso no solamente mantenernos en el hilo del periodismo, sino también agenciarnos de otros trabajos para poder solventarnos y no caer en lo mismo que se ha visto por bastante tiempo y lo que ha causado inseguridad también en los ciudadanos. Claro, ahora ya abarcando otro tema, quisiera preguntarte a ti, Adrián, ¿qué opinas del arte de contar historias? Sí, para mí el arte de contar historias es todo un reto. Imaginémonos nosotros, ¿cómo poder contar una noticia acerca de una muerte? O inclusive, ¿cómo poder contar una noticia acerca de una persona que ha calificado o ha conseguido una medalla de manera internacional en cualquier participación, puede ser? Entonces, el arte de contar historias es muy importante para el periodista y también para las personas que se dedican también en este rubro, porque las historias son únicas y las historias conectan, las historias nos hacen partícipes de nosotros. Las historias se puede iniciar de diferentes maneras, pero yo creo que eso es un recurso también válido que se adentra dentro de la noticia. Nosotros como personas podemos ver noticias que lo cuentan de manera literal o sin ese interés, pero yo creo que el periodismo ha tenido ese valor de introducir la narración como parte de sí mismo y darle esa validez a la información. Yo creo que eso es muy importante hoy en día, el de poder contar esas historias. Claro, ha costado quizá porque decía Tom Wolfe en 1960 de que es necesario también conectar en este caso el poder subir información, o en este caso a través de, generalmente la literatura lo han alejado, ¿no? Solamente exclusivamente para las personas que con el fin de narrar, pero también se puede de alguna forma tomar ese recurso dentro de lo que es la narración para una noticia, ¿no? Porque conectamos con los ciudadanos, no solamente le contamos la historia tal cual, sino también podemos añadir algo para que ellos se puedan, por así decir, identificar con esos personajes. Claro, efectivamente, sobre todo la narración que hace, organiza y da sentido a los hechos. ¿Por qué? Porque te hace interiorizar al público. O sea, no simplemente es lanzar una noticia como de manera literal, sino que saber llegar y sobre todo darse ver que el público se imagine a través de su mente, a través de la imaginación, para que ellos puedan verse en ese momento. Ahora, hay muchos medios que brindan información de manera literal, o sea, lo plasman tal y como es, pero no dan una interiorización. Entonces, hay una frase clave en una lectura que leí que hablaba acerca de que el periodista no tiene que contar que está lloviendo, sino que la gente tiene que mojarse, o sea, tiene que estar, interiorizarlo totalmente, y eso es bastante bueno porque también el arte de contar historias es profundizar, interpretar una información. Entonces, eso hace que la información sea mucho más relevante y más atractiva para el público. Claro, y es desde adentro. Ponía un caso de una movilización acerca de cómo contar una noticia acerca de un problema social, y lo contaba de esta manera. ¿Cómo pueden interpretar las personas una movilización si cuentan la noticia de manera literal? Por decir el caso, 50 familias son movilizadas de un lugar a otro. Lo estás contando la noticia. Pero ¿qué tal si cuentas una historia a partir de una familia? Es diferente la perspectiva. Y nos daba esa recomendación de cómo el periodista tiene que utilizar esos recursos, adentrarse también en las historias, a las familias, el suceso, el día a día, los problemas, las cargas que ellos tienen, las necesidades alimentarias, económicas, quizás un abrigo. O sea, contar de una forma que pueda estar dentro de esa misma situación, y la perspectiva cambia. Entonces ese buen recurso que hoy los periodistas tienen de poder contar las historias utilizando este recurso que es la narración, alimenta el interés para las personas que pueden leer la información, escuchar la información. Y cabe también mencionar de que hay noticias en las cuales se puede utilizar recursos, pero hay también noticias en las cuales
no podemos también de alguna forma conectar o hacer ese tipo de opinión, por así decirlo, o tratar de meter una historia, porque caeríamos también en, ¿cómo se dice?, en ridiculizarnos como periodistas, ¿no? Entonces hay que saber seleccionar qué tipo de noticias es la que podemos tratar de conectar con la ciudadanía, y hay noticias que simplemente, bueno, en este caso es brindar los datos informativos con respecto, de repente, en el área de finanzas o en política, ¿no? Es lo que se requiere. Claro, efectivamente. Ahora ya al saber cómo podemos narrar una información, ahora les hago la pregunta y ahora pregunto de ella, entonces, ¿cómo tú podemos brindar esa información? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema más radiofónico de un locutor. O sea, ¿qué errores crees que el locutor no puede tomar? Porque a veces puede, la información se puede, no sé, simplemente llegar de mala forma o no puede ser recibida de manera buena para la gente. Entonces, ¿cuáles son esos errores del locutor que debe evitar? Bueno, yo creo que el error que se debería evitar es la tonalidad con la que yo voy a narrar lo que es una noticia, el timbre que utilizo, y también evitar también, ¿cómo se dice?, errores de dicción al momento de poder contar, ¿no? Porque hace que las personas que nos están oyendo pierdan ese interés en lo que yo estoy informando. Y creo que eso también se ha visto en la manera que escuchábamos nosotros, las noticias, el conjunto de noticias en lo que es las Naciones Unidas, ¿no? Donde hay, por ejemplo, de lo que ha pasado recientemente en Venezuela. La manera en que lo cuentan es tan solamente eso es la información y nada más. No es como que ahonda más o causa ese sentimiento o ese tinte de voz para que nosotros como oyentes conectemos con lo que nos está transmitiendo. Claro, efectivamente. O sea, hablaste acerca de las Naciones Unidas y yo pude escuchar noticias de eso, y tiene una tonalidad muy, se podría decir en este término, muy aburrido para las personas. ¿Por qué? Porque lo hablan de manera suave, no tiene una gravedad de lo que pide, sobre todo porque se pide, para la parte del hombre se pide 90 Hz para la tonalidad grave, y las mujeres se pide 171 Hz, entonces no tiene esa tonalidad y ese impacto en la noticia, porque estamos hablando de una noticia fuerte de un terremoto. Entonces si lo hablamos de esa forma, las personas que escuchan esa información no les va a impactar. Ahora también, tampoco vamos a entrevistar que el periodista tiene que exagerar su voz, sino que tiene que hacerlo de manera natural, pero sobre todo de manera correcta la forma de hablar. Es muy importante el tono porque sí también impacta a las personas. Ahora te pregunto, ¿cuál también serían esos errores que tú crees también que debe evitar un locutor? Claro, dentro también de la lectura y de ese estudio, que es de las conclusiones que a los oyentes les gusta oír acerca de las informaciones a través de la radio, fueron la tonalidad grave, tanto para hombres y mujeres, pero también hablaba acerca de ese tono resonante, de esa naturalidad, de poder evitar, como decía, de una manera literal contar la noticia, sino enmarcar en cada palabra cierto énfasis para remarcarlo. Entonces, si nosotros escuchamos una noticia, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que lo presenta las Naciones Unidas de manera literal, no va a existir ese impacto. Pero si nosotros o el periodista puede hablar de una manera que resalte los términos, que puedas involucrarse también en los hechos, enfatizando la tragedia de las personas que viven ese problema, esa situación, yo creo que puede lograr ese impacto. Pero como tú decías, no forzando, quizás no hacer una voz tan creíble, sino de manera natural. Entonces, eso yo lo puedo compartir. Claro, efectivamente, también acerca del estudio también hablaba acerca de que la voz grave se utiliza más para dar seguridad, o sea, para dar más impacto a las personas. Ahora también es importante cómo lo narramos, o sea, la temporalidad. Hay locutores que hablan de manera muy rápida, entonces las personas no pueden entender. Entonces, pero tampoco hablarlo de manera lenta porque ya no le es importante a la persona. Entonces, hablarlo de una manera moderada, literalmente una moderada, para que sí pueda impactar, pero tampoco irse acerca en el tiempo, hablar como paporreta así de manera rápida. Entonces tampoco una vez no va a ser creíble, y dos, las personas no entienden. Entonces lo que queremos es que las personas entiendan, sepan cuál es la información, impactar sobre todo que se quieren escuchar, porque si tal vez vemos que lo hacen de manera lenta, muy rápido, si no muy rápido entiendo, ahora pasa. Si no consumen, entonces es muy importante también la temporalidad en ese tipo de casos de locución. Sí, y eso habla acerca también de la cuarta lectura, que
habla acerca de una voz mágica para contar las historias de esta misma autora que era Emma Rodero, y habla acerca también de ese estudio, de cómo los hombres y mujeres necesitan esa tonalidad grave para transmitir esa información a través del medio de comunicación que es la radio. Vamos a hablar en esta parte el quinto tema, que son los géneros radiofónicos en la teoría de la redacción periodística en España, que también habla acerca de las cualidades que debe tener el periodista para informar. Yo le quiero hacer la pregunta a Geraldine, ¿cuáles son esas características que debe tener el periodista para brindar una información utilizando también los recursos del lenguaje radiofónico, pero también sus recursos personales como periodista? Bueno, yo considero que, bueno, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Es la manera en cómo tú expresas una noticia, la acentuación que tú le das, el ritmo, el nivel, la tonalidad de la voz que utilizas para poder expresarnos, para poder de alguna forma captar el momento y expresarlo para que ellos lo puedan interiorizar, ¿no? Esa manera tan imaginativa de repente que tiene un periodista, pero sin dejar de lado lo que es la objetividad, ¿no? Que es lo que se trata de, no de al 100%, pero al menos de siempre acercarse a lograrlo, ¿no? Sí, sobre todo también yo lo que puedo marcar aquí es resaltar sobre todo que también un periodista tiene que ser sencillo a la hora de dar una información, o sea, con un lenguaje no muy técnico, porque sabemos que todas las personas que consumen información no son periodistas profesionales, hay personas que a veces recién están aprendiendo a leer, o personas que son analfabetas, entonces es muy importante también adaptarse a ese tipo de personas. Ahora también lo importante es que también tienen que ser precisos en la información, con datos claves, no hacer muchos rodeos, sino ir al grano, directo. Tampoco vamos a decir que tal vez por ser directo, dar datos claves de manera rápida, vamos a caer en la inmediatez, porque la inmediatez también habla acerca de la manipulación. Entonces es muy diferente caer en inmediatez y ser preciso en tu información. Entonces la información precisa debe ser verificada, o sea, rápido pero verificada. Entonces eso es muy clave también, sobre todo los mensajes claves que deben tener cada redacción, sea en medio televisivo, sea en medio de periódico, sea en radio, en diferentes medios que podemos utilizar el periodismo, debe ser preciso y debe ser claro, y sobre todo sencillo. En ese caso también cabe mencionar que el periodista debe siempre, no debe, como así decirlo, que se le llene lo que es el ego y hacer también falsas promesas a la ciudadanía. A veces debemos aprender que no podemos lanzar cualquier tipo de promesa porque, quiero o no, depositamos esa confianza en nuestro público, y si no lo vamos a poder realizar, ¿cómo quedaríamos como periodistas, ¿no? Entonces, evitar las falsas promesas también. Sí, entonces, la pregunta sería, ¿todo periodista nace con esa naturalidad de su voz o necesita también una práctica o un esfuerzo para preparar esa voz? Porque también la voz está dentro de ese lenguaje radiofónico. Por ejemplo, yo soy también de las personas que escucha radio. Y hay un programa que se llama Ampliación de Noticias Regional, que lo transmite RPP. Y el conductor, y lo que estábamos hablando anteriormente acerca de la voz, tiene una voz muy grave. Y cuando narra la noticia, lo expresa de una manera creíble. Porque es una de las características que, dentro del estudio que nosotros hemos hablado anteriormente de Emma Rodero, que es necesario. Entonces, si te das cuenta, ya sea por otros medios, no solamente en la radio, cómo narran la noticia de una manera con una tonalidad poco creíble. Entonces, yo les hago esa pregunta: ¿es importante que todo periodista pueda preparar su voz o es solamente el talento que él tiene? No, creo que todos debemos también aprender algo más. Obviamente podemos tener el talento de contar con esa voz, pero también debemos aprenderla, ¿no? También valiéndonos de estudiar parte de eso para poder brindar un buen periodismo. Es poder gestionar también nuestra propia audiencia, nuestros propios recursos. Claro, efectivamente también, claro, él hablaba acerca de que el periodista nace, no, o sea, el periodista no nace con esa voz. Claro que hay personas que nacen con una voz grave para poder utilizar ese recurso y es muy bueno, pero también vamos a hablar acerca del periodista, también tiene que aprender, porque, mira, un ejemplo, cuando tú naces, puedes nacer con el temperamento de tu papá, de tu mamá, pero no con el carácter. Entonces, la voz o esos recursos que tiene un periodista no nacen en él, sino que lo forman como un carácter. El carácter se forma mientras vas creciendo. Entonces,
Entonces, de igual forma, también un periodista, mientras va creciendo más, mientras va aprendiendo más, va formando. Es un entrenamiento, sobre todo, y saber constante para poder hacerlo. Bueno, ¿y tienen alguna idea para poder concluir y cerrar este episodio? Bueno, en mensaje le conclusión, bueno, yo daría a los periodistas que sobre todo utilicen bien sus herramientas para ser un buen periodista, porque eso habla mucho por ellos, eso habla bastante por ellos. Las herramientas que ellos utilizan va a permitir sobre todo ser éticos, sobre todo brindar la información de manera correcta y sobre todo dar voz también a las personas para que esa información no sea manipulada, sino que sea una información relevante y sobre todo que llegue a un impacto. Y también el compromiso que deben tener ustedes al momento de adquirir o de buscar lo que es una información, no solamente porque la persona que nos brinda esa información es de repente un familiar, sea correcta. Nosotros también debemos verificar esa información, contrastarla, para que de alguna forma nosotros podemos consumir algo que realmente sea bueno, sea creíble y que no esté llena de sesgos o en este caso de desinformación. Sí, las últimas palabras que puedo decir es que si estamos en esta carrera o si en algún momento queremos compartir la información o podemos quizás utilizar nuestras redes sociales, podemos utilizar los lenguajes, estos recursos que nos da el lenguaje radiofónico, de preparar nuestra voz, de preparar nuestro timbre, nuestro tono. Entonces son recursos que también ayudan a que la información pueda ser creíble. Entonces esas herramientas, como hablaba Nahum, no se nace con la naturalidad, sino con la práctica y también con atreverse a compartir una información que es verificada, correcta y que también produzca un bien para la sociedad. Eso sería todo en este episodio. Esperamos que haya sido de bastante utilidad, aprender cosas nuevas, así conversando, hilando la información, ¿no? Es el mensaje que le queremos transmitir a nuestra audiencia. Hasta luego, que tengan un buen día.